Muy buenos días a todos los hermanos que nos reunimos en este compañerismo alrededor de la palabra. Mis saludos, y estamos dando espacio para que se conecten todos los que han de conectarse en esta mañana. Vamos a dar inicio. Leemos en las Sagradas Escrituras, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10. Vamos a leer el verso 7, que dice de la siguiente manera: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas y nos permita, Dios, entender su palabra. En esta ocasión quisiéramos profundizar acerca de la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. Y nos gustaría en este estudio que Dios nos abra el entendimiento, nos abra las escrituras y nos permita decir las cosas que hemos de decir en los términos que sean entendibles para nuestros hermanos, y también que sean los que tenemos que usar para hablar de la palabra de Dios. En el libro de los sellos, en el libro de los 7 sellos, nos habla en la página, vamos a mirar, en la página 254, dice el reverendo William Marion Branham en este pasaje: espere usted hasta que esos 7 truenos pronuncien su voz, y aquel grupo que en verdad pueda tomar la palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará y partirá. Podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto o aquello, o lo que les plazca. Bien, ya vimos que vivimos en el tiempo en donde estas cosas tienen que suceder. Este es el tiempo en donde los misterios de Dios tienen que ser abiertos, tienen que ser revelados, y la novia, ese grupo que viene con él, estará recibiendo en plenitud la nueva dispensación, el nuevo día, el nuevo mensaje y el mensajero. Y esa es la diferencia entre la dispensación que termina y la dispensación que da comienzo. Y profundizando en todas estas cosas, podemos nosotros más a fondo hablar, conocer, y que fluya en nuestra vida y de nuestros labios el cumplimiento de todas estas cosas de la manera correcta. La dispensación de la gracia, también en el tiempo en que nosotros estamos, es conocida como la lluvia temprana. O sea, el mensaje que fue traído en la dispensación de la gracia es el mensaje representado en esa tipología de la lluvia temprana, y el mensaje de la dispensación del reino está tipificado en la lluvia tardía. De manera que el único que conoce la dispensación de la lluvia tardía es el que la trae, y ese es el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, y el grupo que viene con él. Y ese grupo no será egoísta, estará compartiendo todo ese conocimiento, toda esa revelación, para que de esa manera el mensaje llegue hasta donde tiene que llegar
y se cumpla todo lo que está profetizado en esta nueva dispensación, en este nuevo día dispensacional. Encontramos entonces que hay una diferencia en las dos dispensaciones. Durante la dispensación de la gracia el Espíritu de Dios prometió recompensas que no fueron recibidas, según el reverendo William Marion Branham, no fueron recibidas estando en sus cuerpos los que vivieron y escucharon esa promesa que sería recibida para ellos. Pero también nos enseña el reverendo William Marion Branham que los de la edad final, los de la edad de la piedra angular, después que hayan terminado las edades de la iglesia y entonces estén los truenos, estén los 7 truenos, que es el mensaje que trae el precursado en su segunda venida, dice que ellos sí recibirán las promesas dadas en las 7 edades de la iglesia, y ellos son los que tendrán esas promesas materializadas. Y ya conocemos lo que fue dado como una recompensa de las 7 edades. Por ejemplo, es dicho que los que vencieren en cada una de las edades serían recompensados, y una de las recompensas es que recibirán la estrella de la mañana. Y otra recompensa es que recibirán la estrella resplandeciente de la mañana. Y otra recompensa es que recibirán el sol de justicia. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, salud, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Así que la promesa para los que viven después de las 7 edades de la iglesia es que recibirán las recompensas, los que viven en la edad de la piedra angular, los que tienen el privilegio de escuchar la voz de los 7 truenos de Apocalipsis. Ellos recibirán esa recompensa en el tiempo que les toque su edad, en el tiempo que les toque el ministerio que Dios envía a ellos. Ellos recibirán esas recompensas. Por esa razón es importante que esto lo tengamos claro, que la edad de la piedra angular está representada en el sol. Si habláramos de estas cosas en detalle, tendríamos que decir que el grupo, el pueblo, estará frente al sol. Y si hablásemos de la dispensación de la gracia, tendríamos que decir que el grupo de la edad de la gracia está frente a un candelabro con 7 lámparas encendidas, y la luz que recibirán es lo que pueda cubrir de luz la llama de las velas de esos candelabros, de ese candelabro, y eso es diferente a la luz del sol. Así que cuando hablamos de estas cosas estamos hablando del nivel de revelación que tendrán del verbo, de la palabra, estos grupos. Vamos a decir que cuando han terminado las edades de la iglesia, entonces han sido abiertos
los sellos y han sido abiertos el misterio del anticristo, el misterio de la ramera, el misterio de la bestia, de la imagen de la bestia. Y ya para ese tiempo, después que han terminado las edades y que han sido revelados todos estos misterios, ya lo conocen los creyentes que vienen a escuchar y aprender el mensaje, y ya saben con detalle cómo opera el enemigo en todas estas formas que él usó durante la dispensación de la gracia. Ya saben cómo se formó la bestia, cómo se formó la gran ramera y cómo se montó sobre la bestia, y ya saben también cómo la imagen que le fue edificada a la bestia, cómo fue que eso se dio, porque ya es historia. Y ya teniendo un documento tan sólido como son las edades de la iglesia y como son las 70 semanas de Daniel y como es el libro de los 7 sellos, como son las trompetas y como son los 66 libros de la Biblia, entonces la luz que tiene el grupo de la segunda venida es una luz plena, es la luz del día. Y la Escritura dice que al que más le es dado, más le es demandado. Ahora, si observamos durante las 7 edades de la iglesia, todo lo que sucedió y no hubo una luz suficiente para enfrentar ese ataque del enemigo, y todos ellos tuvieron que morir, ir al paraíso y esperar allí hasta el día del Señor, que es el 7º milenio, que es el día de la resurrección. Ahora, dado que esto es lo que se está moviendo, es importante entonces que usemos bien el conocimiento que hemos recibido, y sobre todo el que hemos recibido en la edad de la piedra angular. Es bueno que nosotros ostentemos, que tengamos en alto esa revelación, ese conocimiento que hemos recibido, de tal manera que cuando tengamos que dirigirnos a alguien, a hablarle la palabra, a compartir, a profundizar en las Escrituras, lo hagamos con todo el requisito, con toda la documentación que ya tenemos. Ya sabemos todas las promesas que le fueron hechas a las 7 edades de la iglesia. Y también sabemos la habilidad que ellos usaron, y también sabemos los que no fueron vencidos, sino que permanecieron fieles hasta la muerte y fueron al paraíso y están allí como el grupo perteneciente al reino de Dios. Están en eternidad, están en el reino de Dios, en sus cuerpos teofánicos, y ansiosos por regresar a la tierra, ya que la tierra fue dada a Adán, al Hijo de Dios, le fue dada por herencia, y toda la descendencia de Adán tiene esa herencia. Además, Adán, su creación original, fue a imagen y semejanza del Señor, de manera que Adán tiene una imagen, que es un cuerpo teofánico, y tiene una semejanza, que es un cuerpo físico, y aunque está caído, va a ser restaurado, será glorificado. Y ese es el proceso en el cual nos encontramos en el tiempo final. Bien, ahora si globalizamos la dispensación de la gracia, nos encontramos que en esa dispensación hubo una batalla, y en esa batalla se lograron dos frentes
uno de ellos para el reino de Dios y otro para el anticristo, para el diablo, para todos los que le siguen al diablo. Y uno de ellos fue al paraíso y otro permaneció sobre la tierra hasta el día de hoy. Ahora Dios desarrolló 7 etapas y en esas 7 etapas se cumplió la venida del Señor en una forma séctuple y en una medida de acuerdo a la edad que se estaba viviendo. Así que tenemos entonces que se formó en la tierra el anticristo, montó un caballo, lo cual es un poder, y entró como un espíritu para engañar en la primera edad de la iglesia. Y entró con el propósito de formar una organización religiosa. Los hijos de Dios siempre han sido guiados por Dios, y cuando se va a producir un cambio, Dios envía ángeles, arcángeles, serafines a la tierra, y el enemigo obra en medio de la raza humana, organizando a los seres humanos. También vimos cómo en la primera edad entró usando la misma palabra que había sido dada para tergiversar las cosas. ¿Y qué hizo? Se filtró como una etapa de compañerismo, una etapa en donde se proponía que se reunieran para tener compañerismo alrededor de la palabra, pero el propósito era formar una organización religiosa, y lo hicieron. Ya cuando hemos transcurrido las 7 edades, vemos cuál era la intención y vemos también qué es lo que finalmente tienen sobre la tierra el enemigo. Así que entró sutilmente como un espíritu, y un espíritu no puede ser coronado. Entonces encontró la manera, más adelante en la segunda y tercera edad, cómo encarnarse, y lo hizo encarnándose en los emperadores del Imperio Romano, y tuvimos las etapas de los Césares, y allí empezó a tener un cambio ese imperio, pasando de lo político, militar, académico, cultural y todos los aspectos al aspecto netamente religioso, y se convirtió en una ramera que adultera con todos los reyes de la tierra y los grandes y los poderosos, y eso es un sistema religioso donde todos ellos se reúnen a compartir con la gran ramera, y llegaron a ser ese imperio. Y miren, en la primera edad estaba solamente como un espíritu y era una cosa muy sutil. Vamos a tener compañerismo, y efectivamente los que no se aferraron al mensajero de la edad se unieron entonces a la bestia, y la bestia se fue formando como un sistema religioso mundial. Cuando eso aconteció, se extendió por todo el planeta, y ya a medida que avanzaron las edades, fue tomando carne, porque lo primero que hicieron fue hacer un clero, o sea,
organizarse, organizarse como obispos, como pastores, como todo lo que en la actualidad ya son los sistemas religiosos. Y estamos hablando de la bestia y también de la imagen de la bestia. Y miren ustedes, un grupo de pastores que no tenían el llamamiento para ocupar esa posición porque el Espíritu de Dios no los respaldaba. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron seminarios, los educaron y los convirtieron en personas elocuentes, los convirtieron en personas eruditos y luego eso los capacitó para ministrar humanamente, pero fíjense ustedes, en lo espiritual, en el programa divino, no tenían, fíjense ustedes, no tenían la unción, no tenían el Espíritu de Dios con ellos. ¿Y qué sucedió con eso? Al no tenerlo, entonces se volvieron netamente un movimiento humano, una organización que direccionaba las cosas espirituales al beneficio de humano, al beneficio de la carne, a los bienes que el hombre puede atesorar, y a la cultura y a todas las cosas, y así se convirtieron, así tomaron el evangelio de la gracia, la unción que fue dada, y formaron un imperio religioso. Pero Dios no está en eso. Quien está detrás de ese imperio organizado, denominacional, un imperio que la palabra que tienen no es la palabra de Dios, es el producto de la interpretación humana que le dan a la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta cuando es cumplida en medio de el cuerpo místico del Señor en cada edad y durante la dispensación de la gracia y en esta nueva dispensación. Nos encontramos en el tiempo donde ha salido el sol. Primero vimos alumbrar la estrella resplandeciente de la mañana. Y cuando hablamos de la estrella resplandeciente de la mañana, estamos hablando de una medida de luz mayor a la medida de la lluvia temprana, que es la gracia en sus 7 etapas o edades. Así que nos encontramos en frente al sol, y si asumimos esa posición y nos asumimos la posición del grupo que puede tomar la palabra y colocarla bien, eso es la posición de la novia. Si esa es la posición que asumimos y empezamos a ver el mensaje de una nueva dispensación, de un nuevo día, de la manera que nos ha sido enseñado por la segunda venida del Señor, por el 7º sello, y también por la etapa de la plataforma de precursión, el reverendo William Marion Branham como precursor. Si tomamos esa palabra y la colocamos bien, estaríamos hablando sobre una nueva edad, con un nuevo continente, y estamos hablando del continente americano en sus partes, como es la parte norte de América, y eso es el precursor, y la parte sur de América y el Caribe, eso es el precursado.
y allí en la parte sur es donde los 7 truenos suenan y revelan el misterio completo del programa divino. Revelan la Biblia celestial, el zodiaco, revelan la naturaleza, que es la segunda Biblia, y revelan los 66 libros que tenemos a mano en forma de letra. Y lo importante no es la letra, aunque la letra es importante, pero lo importante es el misterio que se encierra en esa letra. La revelación, eso era lo que estaba cerrado para los teólogos, para el sistema universal organizado denominacional. Para ellos estaba cerrado con 7 sellos. ¿Y qué era lo que estaba cerrado? El misterio escondido en cada vivencia profética, en cada vivencia, y no sería abierto sino hasta que terminaran las edades, y las edades terminaron en el continente americano, en la parte norte de ese continente. Pero miren ustedes, en la parte sur del continente, los truenos y las fechas importantes para los que se pararán en esa nueva dispensación, en la lluvia tardía. Ellos tendrán como fecha 14 de junio de 1940 y 30 de marzo de 2019 y contando, porque lo que concluyó el 30 de marzo del 2019 fue la apertura del 7º sello en carne humana, pero inmediatamente fue abierto el 5º sello, y al ser abierto el 5º sello se pasó a una etapa teofánica. Y aquí en la tierra, los que aún no hemos sido transformados y pertenecemos al grupo de ese mensajero, nos dejó abierta la etapa de la tutoría, y a través de la etapa de la tutoría nosotros tenemos un mensaje que, al ser dado, impacta sobre la parte humana nuestra, impacta sobre la parte teofánica nuestra, y es un mensaje directo para el alma de el ser humano integral, que es alma, espíritu y cuerpo, para aquel que fue creado por Dios y colocado en el huerto del Edén, el cual es a imagen y semejanza de Dios. Hoy, cuando podemos tomar la palabra y colocarla bien, entonces todas estas cosas las podemos contemplar con detenimiento, y podemos saber que Dios ha enviado para el tiempo final un mensajero con un mensaje interdimensional, un mensajero eterno. Ese mensajero no será cambiado por el cuerpo místico del Señor, ni tampoco será reemplazado, porque es interdimensional. Y conociendo este misterio, la novia, para conocer este misterio hay que estar parado en la luz del sol. Si nos paramos en la luz de espejo, en oscuridad, siendo alumbrados por un candelabro, no vemos eso. Y habrán personas que se sentirán también frente al candelabro y a esa luz, y no van a querer salir de allí, van a permanecer
en esa edad, en esa dispensación, y estarán ciegos a lo que esté aconteciendo, porque para no ver al sol tiene que estar ciego la persona. Así que el sol ha venido, la estrella de la mañana ha salido. La estrella de David, que está compuesta por dos piedras angulares, una que sube, una saliendo y otra entrando. Esa piedra angular, miren ustedes, esa estrella de David, compuesta por las dos piedras angulares, está en medio de los escogidos, y cuando la vimos aparecer, estaba anunciando la venida del sol. Y ahora ya estamos en el cenit de la revelación del programa divino. Por eso, en el tiempo en el cual nos encontramos, los dos grupos estarán en la escena, y nos ha sido enseñado que siempre que una dispensación da comienzo, se dobla una esquina, y cuando se dobla una esquina no se ve el mismo panorama que se veía cuando se venía en línea recta antes de doblar esa esquina. Así que hoy estamos en un nuevo día, hoy estamos en los truenos, la segunda venida del Señor en nuestro tiempo. Ahora, el mensaje correspondiente para nuestro día, el mensaje correspondiente para nuestro día fue traído de la siguiente manera. Alrededor del año 1963, miren ustedes, allí el reverendo William Marion Branham se encontraba en el monte Coronado de Arizona. Allí fue levantado a una nube y allí se encontró con 7 ángeles. Y miren ustedes este detalle, lo levantó el que tenía el 7º sello. Y saben ustedes que ese personaje se encontraba allí en la nube, en esa reunión. Ahora miren cómo comienza este mensaje, miren lo que es la luz de la noche y lo que es la luz del sol. Miren, comienza con una nube y 7 ángeles, y un ángel diferente a los demás en esa nube. Y el 7º ángel sabemos que es el reverendo William Marion Branham, de esos 7 ángeles que él vio, pero si él se cuenta, entonces son 8. Así que él vio uno que era diferente a los demás, que tenía el pecho robusto y estaba mirando hacia el este. Ese es el mensajero a Israel. En el este está Israel, y por eso él da ese detalle. Y ese mensajero, diferente a los demás, que estaba mirando hacia el este, no había tenido su ministerio desarrollado en carne humana sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el próximo profeta que tendría la raza humana en el territorio occidental, América Latina y el Caribe, sería el cuerpo de ese ángel diferente a los demás. Así que así comenzó nuestro mensaje. Y allí, descendiendo de esa nube, se fue el reverendo William Marion Branham al tabernáculo Branham en Jeffersonville. ¿Y qué sucedió? Allí él puso en libro la revelación del libro de los 7 sellos. Y después nos hizo saber que eso lo hizo con una espada prestada, y que él dijo que la tenía que entregar, y así lo hizo. Y después nos dijo que tenía una trompeta prestada. ¿Por qué?
porque él tenía su propia trompeta. Era la trompeta a la séptima edad de la iglesia, porque él era el séptimo mensajero. Pero cuando a él le tocó precursar, no lo hizo como el séptimo mensajero. Lo hizo ya entrando a esa dispensación que él estaba precursando, sobre todo en la parte de la plataforma. Él dijo que estaba edificando una plataforma para que otro subiera a ella. Y ya es historia, ya sabemos quién subió. ¿Quién? El séptimo sello. ¿Quién es el séptimo sello? La segunda venida del Señor. ¿Quién es la segunda venida del Señor? La venida del ángel del pacto en un cuerpo de carne que no había ministrado. Los que estaban en la nube, todos habían tenido su cuerpo de carne, pero el que era diferente a los demás, no. Y de ese era que nos estaba dando testimonio el reverendo William Marion Branham. Así que todo empezó con la apertura, con la venida de ese ángel del pacto, porque eso es lo que está profetizado, que vendrá el ángel del pacto. Y ahí empezó. Y luego el reverendo William Marion Branham, profeta vigente en ese tiempo, predicó los sellos en el tabernáculo Branham. Y seguido de ese ministerio, entonces apareció el próximo mensajero en el occidente y trajo los 7 truenos, perdón, cumpliendo así la segunda venida del Señor, o sea, la segunda venida del ángel del pacto en un velo de carne, como fue en la primera venida, para cumplir la obra de redención y cumplir la obra de reclamo. Ese es el acontecer, el acontecimiento que fue revelado, y habrá un grupo que tendrá la palabra y la colocará bien, y cuando coloque la palabra bien, lo hará desde la luz del sol, y la luz del sol es la revelación plena del séptimo sello, la revelación plena de los 66 libros de la Biblia, de las 3 Biblias, de los tipos y figuras que fueron dados para el conocimiento del pueblo. Aún les dije que este mensaje comenzó así, el 28 de febrero, y seguido en el Monte Lares, allí estaba un muchacho que más adelante empezó en América Latina, a recorrer por los países de América Latina, y empezó allí en Calley, quizás en Toa Baja, por allí por Ponce, luego por Sabana Seca, por Calley, y luego se extendió por toda la América Latina, y por un periodo aproximado de 20 años o algo más, estuvo mostrando abiertamente el cumplimiento de la venida con la plataforma, con los libros que dejó escrito al abrir los 7 sellos el reverendo William Marion Branham. Y después que él llevó a cabo esa presentación, presentó la segunda venida y la presentó con la plataforma, con esos libros que él le dejó. Después de eso bajó en el año 2000 aproximadamente, y se abrió una etapa donde se fue a buscar un grupo diferente al que en un comienzo había salido a el mensaje y había creído y había proclamado en los aeropuertos y en las carpas, había proclamado que el que estaba en medio de ellos era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era la segunda venida del Señor. Y lo había dicho en términos abiertos. Y para buscar el otro grupo había que descender y había que cambiar los términos de decir el mensaje.
Entonces los términos se cambiaron y cuando se cambiaron, bajamos y se empezó una etapa en donde para este momento estábamos celebrando bautismo, cosa que nunca celebramos durante los 20 años. Estábamos celebrando Santa Cena, eso no lo hicimos durante ese tiempo. Pero miren, había un grupo entre las denominaciones, entre las iglesias, y hubo que bajar hasta el nivel de ellos para poderlos subir a la edad de la piedra angular. Pero fíjense, transcurrió 47 años y algunos, aunque se bajó y nuevamente se subió a la edad de la piedra angular, ellos prefirieron seguir en esa dispensación y esa lluvia temprana. El mensajero entonces, después de abrir esa etapa, se dirigió a los judíos y lo hacía por segunda vez, porque en el 77 ya él había ido a ellos. Así que se dirigió a los judíos y cuando se dirigió a ellos, entonces fundó una ONG y con la luz de la vela eso no se veía bien, pero con la luz del sol sí. Y luego fundó una embajada mundial y con la luz de la vela no se veía bien, pero con la luz del sol se veía nítido, clarito. Se veía al juez y se veía al juez sonando la trompeta que llamaría al pueblo judío, que reuniría a las tribus perdidas y que reuniría también a los 144,000. Ahora, nunca quien no ha salido de la dispensación de la gracia, nunca podrá saber lo que significa el mensajero entre el alma de las naciones, porque las naciones tienen alma y son el Senado, la presidencia, el Congreso, la Corte. Todas esas son las partes que corresponden al alma de las naciones. Y tenemos también el espíritu de las naciones, y esas son sus universidades, sus escuelas. Y luego tenemos el cuerpo, que son las personas que no ostentan ningún cargo. ¿Y qué sucede con eso? El mensajero conoce ese misterio y cuando creó una embajada, la creó para llegar al alma, al espíritu y al cuerpo de las naciones. Esas naciones son las mismas naciones que dieron su voto para que Israel fuera una nación libre y soberana. Dieron su voto cuando se iba a determinar si se aceptaba en el conglomerado de las Naciones Unidas, si Israel podía ser una nación más. ¿Y qué sucedió? Ese voto los llevó a Israel a ser una nación más. Y quedó esas naciones que dieron ese voto, esas naciones quedaron con la bendición de la mano derecha y recogidas como ovejas, como ovejas del Señor con la bendición. Y las naciones que se opusieron, también nos enseñó en la embajada el doctor William Soto Santiago, que quedaron a la mano izquierda como cabritos y con la maldición. Y ese misterio fue abierto cuando fueron abiertos todos los misterios. Y lo conocimos, y con la luz del sol lo vemos pleno. Con una velita no se puede ver ese misterio abiertamente en toda su plenitud. Ahora el mensajero no caminaba con una velita, caminaba con la luz del sol, pues él era el sol de justicia. Y con esa revelación
nos hizo saber que estaba reuniendo todas las naciones. Y miren, Dios Dios había provisto que las naciones se reunieran. Después de la Segunda Guerra Mundial fue creada la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y fue construido en Nueva York el edificio de la ONU. Y allí, en ese edificio, miren ustedes, es fácil reunir a todas las naciones y mucho más con una embajada mundial. Y se cumple la escritura allí contemplada, se cumple la escritura allí contemplada. Y miren ustedes, con la luz del sol se puede ver el cumplimiento de esa escritura, pero con la luz de un candelabro encendido no se puede ver, sencillamente porque se tiene un concepto religioso, se tiene un concepto imaginario, suntuoso, apoteósico, y no se tiene la revelación que el sol 1940-2019 abrió para comprender que las escrituras sobrenaturales se cumplen bajo condiciones naturales. Y cuando esto sucedió, con la luz del sol fue visto, y entonces supimos que Moisés estaba con nosotros. ¿Por qué? Fue a Moisés que Dios le dio la ley, y la ley es la que determina qué se debe hacer sobre la tierra y qué no. Y los que hicieron con la tierra que Dios nos dio cosas, entraron a la tierra prometida cuando fueron expulsadas las 10 tribus, y ellos entraron allí, y ellos no eran los dueños de esa tierra, los herederos de esa tierra. Entonces salieron los leones del desierto y los devoraban y los estaban exterminando. Y eso le sucede a todos los científicos y a todo la bestia, el imperio de la bestia, cuando Dios ha permitido que ellos, sin el conocimiento de la ley que rige para la tierra, hagan uso de ellos, pues las fieras los van a devorar, como sucedió en los días de Senaquerín, que fue quien esparció las tribus, especialmente las tribus del norte. Así, de esa manera se ha estado desarrollando el programa de Dios en las dos lluvias, en la luz de la luna y en la luz del sol. Por eso nos encontramos en la luz del sol, y nos encontramos en el tiempo en donde la palabra debe ser colocada bien. Y para colocar la palabra bien, no se puede estar en incertidumbre religiosa. No se puede estar inseguro de lo que hemos recibido, y mucho menos carente de la revelación de este día postrero. No se puede ignorar para qué nos ha sido dada la tutoría, y no se puede ignorar que desde otra dimensión está siendo dirigido un pueblo interdimensional, un pueblo que sí sabe de imagen y semejanza, sí sabe de que su imagen es su teofanía, y esa teofanía en algún momento será vista por este cuerpo físico y se fundirá, y eso producirá un cuerpo glorificado. El grupo que pueda tomar la palabra y colocarla bien
estará disfrutando de cada etapa que el mensajero nos da para aprender. Por eso, qué bueno fue haber escuchado los discursos de la Embajada Mundial Activistas por la Paz. Misterios grandes son abiertos en esos discursos y fueron casi dados en el alma de las naciones o en el espíritu de las naciones. Y miren ustedes, eso es cumplimiento escritural. Por eso es que la Escritura dice que cuando esta situación se presentara de deterioro de la tierra, Dios vendría como juez y amonestaría a las naciones de la tierra. Eso es lo que dice el Salmo 2. Jueces de la tierra, recibid amonestaciones. Y fueron llamados en 4 cumbres y fueron invitados y se les hizo saber por el embajador mundial, el cual es el 7º sello, el cual es el cumplimiento de la segunda venida del Señor en carne humana sobre la tierra, como dijo el precursor. Y él les amonestó, les dio a conocer cuál era la situación actual de los judíos y todo el mal que habían hecho con ellos. También les dio a conocer el deterioro sobre el planeta Tierra y también les dio la solución. Les mostró la raíz del mal en los discursos de la embajada, les hizo saber las consecuencias del mal y también les dio una solución, pero ellos no la pueden acatar. No hay en ellos unción sobrenatural para comprender quién es el embajador mundial. Solo los judíos visualizaron algo y eso les va a servir mucho. En adelante estaremos profundizando sobre la gracia y el reino. El Señor Jesucristo, cuando predicó, Él predicó el Evangelio del reino. Y miren ustedes, les dio a conocer a la humanidad que el reino se había acercado. Pero miren ustedes, cuando se formó la dispensación de la gracia, se formaron los 20 años de brecha que hubo de la predicación de Jesús, lo cual hasta el año 53, como tenemos conocimiento, se estuvo en esa etapa de los hechos de los apóstoles. Y en el año 53 fue abierta la primera edad de la iglesia. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Miren ustedes, un grupo de 12 apóstoles fueron, sobre lo cual se fundó la iglesia, y con una luz como en espejo, en oscuridad. Eso fue lo que el anticristo percibió. Creyó que formando una organización estaba fielmente formando la iglesia. ¿Y qué sucedió? El espíritu con que esa organización se formó no es